Bien, acá por el chat para todos les estoy dejando el link de la clase anterior. Para quienes es su primera clase con nosotros, pues bienvenidos al curso. En este curso de visualización de datos estamos enfocándonos precisamente en las herramientas que nos pueden ayudar a visualizar unos conjuntos de datos complejos, unos conjuntos de datos grandes, unos conjuntos de datos que por medio de estas visualizaciones podemos entender y podemos tomar decisiones. Ahora, voy a compartir pantalla para que comencemos con nuestra clase del día de hoy. En cuanto al desarrollo, tenemos para nuestra segunda semana, ya el syllabus y el video los voy a actualizar el día de hoy en el avatar. Quienes no están en el avatar aún, me escriben durante la clase para agregarlos y que puedan tener el desarrollo y todos los materiales. Mientras tanto, pues se los estoy enviando por acá por el chat. Insisto, con quienes todavía no me conozco, yo me llamo Jorge Iván Romero. Soy el director del área de Industria y Tecnologías Digitales. Voy a ser su docente de Data Visualization y Data Analysis, el grupo número 3 que tenemos de las 11 de la mañana a 1 de la tarde, para la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. En la clase anterior dimos como la introducción a lo que es el análisis de datos. Veíamos como qué diferencias teníamos en gustos con respecto a una pequeña dinámica que hicimos de qué era lo que le gustaba, cuál era su serie favorita, como para hacer un recuento y tratar de hacer un análisis sobre eso. Vimos qué es la visualización, una pequeña historia que está repartida en diferentes vertientes, que tenemos software específico para hacer visualizaciones, que empezó por análisis dentro de la medicina, dentro de la ingeniería, y hoy en día pues ya la utilizamos para absolutamente todo, ¿sí? Para poder comprender qué es lo que está sucediendo con respecto a una situación de la cual se pueden tener muchos datos o unos conjuntos de datos bastante grandes. Teníamos una lectura sugerida, que era el capítulo 1 de visualización interactiva de Tamara Musner, y lo que teníamos como para desarrollar en la semana era simplemente ir viendo el video de Rosling sobre las mejores estadísticas que podríamos ver. De pronto ese fue un video que les pareció interesante a algunos, el de TED, a otros de pronto no, a otros de pronto les pareció algo normal, algo sencillo. Hay gente que de pronto está más familiarizada con el análisis de datos. Rosling es el creador del Gapminder, que es uno de los software que vamos a utilizar en el desarrollo de esta clase. El día de hoy vamos a ver cómo lo descargamos, cuáles son algunas de las visualizaciones que trae y cómo le podemos cargar un conjunto de datos nosotros. En la clase de hoy entonces vamos a comenzar por visualización de tendencias. Básicamente vamos a tratar de diferenciar los comportamientos de un conjunto de datos. Acá vamos a ver qué es un arreglo temporal. Es la forma de pronto técnica de referirse a unos datos que cambian en el tiempo y cuáles tienen tendencia lineal y cuáles tienen tendencia no lineal. La práctica, vamos a hacer una proyección gráfica, un gráfico de líneas. Tenemos algunos videos que pueden ser interesantes también sobre pronósticos. ¿Por qué sobre pronósticos? Porque los gráficos de líneas sirven mucho para representar, como lo dicen acá, arreglos temporales o arreglos de datos que cambian en el tiempo. Un ejemplo, lo que tenemos con las curvas de contagio de la epidemia que estamos sufriendo ahora mismo, del coronavirus. Eso nos sirve para ver cuál es el desarrollo de esta tendencia.
Hace algunos meses, en otra clase con unos estudiantes, hacíamos unas proyecciones sobre el coronavirus, sobre cómo, si seguía la misma tendencia, qué era lo que íbamos a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que proyectamos a futuro depende de todos los datos que le hemos venido agregando, ¿sí? Si la tendencia está a la baja, pues seguramente el comportamiento de cualquier modelo de predicción que hagamos va a ser a la baja, ¿sí? Si tenemos varios años para ver el comportamiento en años, podríamos entonces ver que esos datos tienen algún, digamos, algún patrón. Un ejemplo, cuando vamos a comprar los útiles escolares, cuando estábamos en el colegio, entonces, obviamente en enero hay una demanda grandísima, pero durante el año la demanda pues no es tan grande. Igual que las cosas de Navidad o las cosas de eh, la noche de brujas, el Halloween, pues son demandas de artículos que se conocen como estacionales, que solamente en esa época tienen una demanda grandísima, pero durante el año pues tienen un comportamiento distinto. O también hablábamos de las llegadas a un banco. Las llegadas a un banco pues están más saturadas al mediodía que de pronto a las 10 o a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, todos esos patrones los podemos representar con esas gráficas de líneas, que más adelante lo van a ver, que pueden representar algo que se llaman distribuciones de probabilidad. En estadística lo van a ver mucho más específico. Acá vamos a centrarnos pues en cómo visualizarlos y en cómo representarlos. Podemos hacerlo con un pedazo de los datos del coronavirus, a ver cómo podemos hacer una visualización con el Gapminder del coronavirus, del desempeño que ha tenido todos estos eh, meses que ya llevamos. Entonces, comenzamos con la proyección en forma gráfica de Gapminder. Voy a explicar un poquito del software y de cómo descargarlo y tenerlo en nuestro computador. No es necesario que hagamos, digamos, la práctica en tiempo real y que ustedes tengan que descargarlo ahorita. Esto, como les digo, queda grabado en video y van a poderlo consultar y hacer el trabajo sin inconvenientes. Pero quien lo quiera descargar y hacerlo en vivo, pues también se puede. Acá tenemos entonces nuestro Gapminder. Quien tenga ahí el computador a la mano puede entrar. Acá voy a entrar a donde están las gráficas de líneas. Coloco el mensaje para todos. Bien, entonces, un arreglo temporal como tal, como lo veíamos allí, un arreglo temporal se refiere a que estamos mostrando el comportamiento de los datos en el tiempo. Acá hay un ejemplo puntual que es el ingreso per cápita y pues tenemos a algunos países, ¿no? Nosotros también podríamos dentro de este gráfico seleccionar a Colombia. Colombia está por ahí pues, más abajo para que aparezca con estos. Croacia, no, Colombia no está. Así está. Listo, también lo podemos seleccionar para que quede con estos países, que podamos hacer un comparativo. Y acá le damos a aplicar. El señor del video, Hans Rosling, es el creador de este software, del Gapminder. ¿Qué es el Gapminder? El Gapminder es un proyecto que está hecho para los que de pronto son de sistemas, algo más técnico, está hecho en D3 de Java. Java es un lenguaje de programación y D3 es un paquete. En este paquete es donde se hacen la mayoría de visualizaciones que ustedes ven en Internet. Entonces, si ven un gráfico de cualquier tipo, la mayoría, digamos el 80-70%, son hechos en este paquete en D3. Este programa también está hecho en D3, pero está hecho para que sea una forma más agradable de nosotros poder representar y jugar con datos. Está hecho para que tenga una interfaz amigable,
Como ven, pues como vieron en el video Hans Rosling, lo que dice es que pues, la forma de presentar la información influye muchísimo, ¿sí? Acá en este caso podemos ver ese ingreso per cápita de Estados Unidos, de Rusia, como ha variado bastante, vean que tiene una caída grandísima en 1920, Nigeria, China, y acá tenemos el ingreso per cápita de Colombia. 1900 ha ido subiendo un poco, hasta 2020 tenemos información. Es chévere que él ya trae unos datos pues precargados con los cuales se pueden hacer algunas visualizaciones interesantes, como estamos viendo acá la de líneas. Y que vemos ese desempeño en el tiempo. Podemos entonces hacer animaciones también. Acá como este podemos ver entonces cómo en 1800 pues no había mucha diferencia, cómo se empieza a Estados Unidos a alejar, Nigeria también, Colombia bajaba, después Colombia sube un poco, Colombia tuvo mejor ingreso per cápita que China a finales de 1800. Luego 1900, vean cómo se dispara Colombia. La crisis de la bolsa. China tiene un bajonazo grande en los 60 y vea cómo empieza a subir exponencial. Es impresionante. Hoy encima, pues obviamente está por encima de nosotros, está casi igual que Rusia, y este es el ingreso per cápita de un país que tiene millones y millones de habitantes. Entonces, ¿qué pudieron hacer ahí? Ahí es donde nos sirven los datos y donde empiezan a ser interesantes. Entonces, ¿qué pasó acá? Que después de los 60, en este punto de inflexión o este punto mínimo, ¿qué tuvo que haber sucedido para que ese comportamiento cambiara? ¿No? O como estamos viendo las curvas de contagios hoy en día también. Para eso son tan importantes estos gráficos de poder ver esos datos en el tiempo o esos arreglos que tenemos de datos que se conocen como arreglos temporales, que tienen fechas. Podemos ver entonces que aquí pasó algo. ¿Qué? Habría que verlo. Habría que empezar a ver qué pasó en China en 1960, que de ahí para arriba, pues viene creciendo de una manera totalmente exponencial en el ingreso per cápita. Eso es lo que hace tan interesante a estos gráficos de líneas y sobre todo el utilizarlos en ver comportamientos temporales, ¿sí? Entonces, en el tiempo ver entonces todos los contagios, cómo se generaba un pico en una pandemia, ¿sí? Todo eso se puede ver acá. Podemos cambiar el tipo de gráfico y podemos también descargar este Gapminder para utilizarlo en nuestro computador, por supuesto. Sí podemos hacerlo. Vamos a ver cómo. Lo podemos descargar para sistemas con Mac, o sea, el OS. Podemos también para sistemas con Linux, con Windows, para cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas de que lo hayan hecho con JavaScript, que podemos descargar el programa para cualquiera. Ahora, ¿dónde? Si nosotros nos vamos acá, salimos de esas tendencias que aparecen en el Gapminder, nos vamos entonces a, vean que acá hay varias cosas, hechos, entonces Tools Offline, ahí dice descargar estas herramientas para Windows, Mac o Linux, Data, también vamos a descargar los datos y este mismo ejercicio lo vamos a cargar nosotros dentro de nuestro Gapminder Offline, o sea, en el computador, y vamos a ver cómo acomodaríamos datos para hacer nosotros estos gráficos con el Gapminder. Chévere para una presentación, ¿no? Tenemos una presentación de alguna materia, queremos ver de pronto arreglos de datos temporales, entonces estamos viendo cómo crece una población en biología, entonces queremos ver esa población cómo crece y de pronto qué fue lo que le afectó acá para que se disparara. Los hipopótamos de Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó cuando pues quedaron en el Magdalena y esa población se creció exponencialmente?
¿sí? Hay algunos análisis interesantes en algo que se llama sistemas dinámicos o también simulación con dinámica de sistemas, que uno coloca entonces la relación que puede haber entre pasto, ovejas y lobos, que es un ejercicio que hay bastante interesante. Entonces, como si se muere el pasto, pues se van muriendo las ovejas y los lobos al final. O como si proliferan las ovejas, entonces también proliferan los lobos y se puede ver algo de esos crecimientos muy interesantes. Acá vamos a empezar con este. Entonces, comencemos en Facts por descargar las herramientas offline. Entonces, vamos a Facts, Hechos, herramientas offline, y aquí podemos descargarlas. Entonces, para Windows, para Mac o para Linux, no son muy grandes, ven acá 100 megas para Mac, 125 y 125 para Windows y para Linux. Es instalador sencillito, ya cuando lo instalamos, nos va a aparecer lo siguiente. Este es el Gapminder Offline, ¿sí? Acá como ven, por ejemplo, a mí para análisis de datos me gusta. Tengo el Gapminder, que es el de explicar y el de también me deja hacer unas visualizaciones muy bonitas, por lo que está hecho en D3 de Java. R, que es otro software con el que ustedes van a tener relación, sobre todo en ingeniería, pero también biología, todas las carreras. ¿Por qué? Porque en la facultad, pues en la estadística se enseña también haciendo algunos ejercicios con R. Hay otros más. Está Python, que es otro lenguaje de programación que nos sirve para hacer visualizaciones. Bueno, hay bastantes. Quiero mostrar offline cómo se ve el programa. Él también trae todos los conjuntos precargados, ¿no? Los mismos que veíamos ahí en internet, él los trae, pero lo vamos a acomodar nosotros para también representarlos. Acá tenemos entonces algunos gráficos que hace por defecto, entonces de burbujas, mapas, si tenemos también las coordenadas, podemos hacer unos mapas bastante interesantes. Acá nos puede servir para cuando lleguemos a ese de burbujas, hacemos el gráfico para ver los contagios en las localidades, por ejemplo, ¿sí? O algo más agradable, ya que tenemos el virus por todo lado, podemos también, aparte de ese, hacer otros diferentes. Los de líneas, que son los que vamos a hacer el día de hoy, montañas y rankings. Entonces, los de líneas, si le doy clic por defecto, ya en mi computador, pues él tiene algunos precargados. Nosotros lo vamos a hacer desde cero, solo que pues lo estoy mostrando. Vean que él por defecto se va a algunos ejercicios que ya tiene preinstalados, como este del per cápita. Tenemos diferentes, y claro, también otra cosa chévere de cuando descargan el programa es que ustedes pueden hacer presentación. Si le da clic acá a presentar, se ve mucho más bonito. Expandir y vean cómo nos queda. Entonces, en una presentación va a ser mucho más visual, mucho más chévere el presentar esas gráficas de datos. La voy a restaurar. Quito el presentar. Acá en las opciones también podemos cambiarle colores y cambiarle aspecto, ¿sí? Pero vamos a cargar datos. Vamos a hacer gráficos de líneas cargando datos. Este mismo ejercicio vamos a hacerlo nosotros desde cero. Yo voy a cerrar acá cuando creamos una nueva visualización, aquí arriba, siempre va pues a tener todas las visualizaciones que estamos haciendo nosotros, ¿no? Digamos, lo puedo dejar acá abierto, darle clic en el más y tener acá para hacer una nueva gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Queremos ese mismo de per cápita, que es uno que está precargado y que podemos ver que nos queda idéntico. Pero vamos a bajar los datos de la página del Gapminder. Entonces, mientras lo van instalando o mirando, yo voy acá a la página del Gapminder. Abramos una nueva. Y ahora vamos a descargar esos datos. Ya el conjunto está ahí preinstalado, pero vamos a ver en un Excel, por ejemplo, cómo se ven esos datos, qué es lo que contienen y qué es lo que está graficando.
Entonces acá vamos a ir a... Estas son todas las empresas que hacen visualizaciones con ellos o que lo utilizan. Irme acá a recursos. Y en recursos, donde dice entendiendo el mundo cambiante, ahí están los conjuntos que trae precargados. Entonces, ¿cómo era el paso a paso? Entrábamos al gapminder.org. Después íbamos acá a recursos, resources. Y después acá en el de la mitad que dice entendiendo un mundo cambiante. Aquí entonces se va a abrir la misma gráfica que teníamos, el Gapminder que está online. Nos salen otra vez los mismos facts, teach, about, how to use. En el de facts, que en inglés significa hechos, vamos a ir a data. Ahí están algunos conjuntos de datos. Entonces en facts, vamos a data. Acá dice download the data. Entonces escoja indicadores individuales. Entonces acá tenemos todos los que están por defecto. Economía, comunicaciones, salud, ambientales. Bien, nosotros estábamos en ese ejemplo de líneas de que está en economía. Ingreso per cápita. Entonces miremos a ver dónde está. Ingreso y crecimiento, tal vez. Acá está. Per cápita. GNI. GNI per cápita. Yo creería que es este, GNI per cápita. Vamos a descargarlo. Vean que ahí nos lo muestran. Entonces, Afganistán, Albania, bueno, hay bastantes países. Y esto es muy importante, el formato. Resulta que tenemos diferentes tipos de formatos. Acá me dice descargar como CSV o XLSX. XLSX ya sabemos que es el de Excel, ¿no? Ese, digamos, es algo que siempre hemos estado relacionados con este tipo de software, el Excel, es el que más conocemos. Y el otro formato que aparece acá, CSV, significa Comma Separated Values o valores separados por comas. Ese CSV o valores separados por comas es el formato que más se utiliza para bases de datos, para poder tener datos y grabarlos en conjuntos en absolutamente cualquier programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese formato de datos es un formato de datos de texto plano. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros grabamos cualquier dato, su horario, de pronto, sea lo que sea que estén grabando en el Excel, van a poder agregarle color, van a poder agregarle tamaño, tipo de letra, van a poder agregarle negrilla, van a poder agregarle de todo, ¿sí? Todos esos atributos permite este formato XLSX, que es el de Excel, pero eso gasta memoria, gasta espacio. Ustedes van a guardar esa tablita, hicieron una tablita muy bonita, unas gráficas muy chéveres, archivo, guardar como, que se lo voy a enviar a mi amiga, a mi amigo, 20 megas, 100 megas, ocupa bastante espacio. Y cuando necesitamos guardar muchísima información, pues eso no nos va a servir, no va a ser tan eficiente. Diferente este formato CSV. Es un formato plano, solo hay un tipo de letra, no hay márgenes, no hay negrilla, no hay nada, solamente están separados por comas todos los valores y fila debajo de cada fila. Entonces van a ocupar mucho menos espacio y podemos almacenar muchísimos más datos, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos. Acá se pueden almacenar muchísimos más en menos espacio y acá le podemos dar pues formato o atributos, pero pues, hay que gastar muchísimo más espacio.
Bien, chévere. Ahora, ¿cómo descargamos este conjunto? Simplemente como CSV. Ese es el que vamos a usar. ¿Sí? Descargamos como CSV. Profe, ¿lo puedo descargar como Excel? Claro, también. También lo podemos descargar como Excel, pero para el Gapminder siempre vamos a usar CSV. Entonces, a mí me gusta mucho el Excel. Listo. Podemos grabar, o sea, trabajar en el Excel y después grabar los datos con el formato CSV. Pero siempre vamos a estar trabajando con este. Acá lo bajé en Excel, pues para que empecemos desde ahí, para que veamos cómo estaban estos datos. Lo abrimos en el Excel. Bueno, entonces tenemos país, año. Vean que, por ejemplo, de Afganistán no hay algunos datos. Afganistán tenemos datos desde 2009. Albania, Bosnia y Herzegovina, bueno, ahí está de todos los países. Perfecto. Este ya está preparado para Excel. ¿Cómo se ve estos mismos datos en formato CSV? Se ven de la siguiente manera. Vean que yo descargué este CSV, lo tengo por acá debajo, acá está. Le puedo decir que me lo muestre y lo voy a abrir con un bloc de notas. El bloc de notas de Windows sirve igual. Acá yo lo voy a abrir con TextEdit, que es el bloc de notas que trae Mac. Y así es que se ve ese mismo formato en un bloc de notas. Entonces, por eso es Comma Separated Values, CSV, valores separados por comas. Vean que acá tenemos, por ejemplo, en la primera fila, aquí arriba tenemos país, coma, la coma le está diciendo que es una columna diferente. Entonces, país, y ahí empiezan todos los años hacia la derecha. Después, país, todos estos están vacíos, por eso hay puras comas. Luego, en el 2009, ya hay un valor, y así. Eso significa que los valores están separados por coma. Vean que no tiene ningún formato aparte del dato y la coma. ¿Sí? Todos están en el mismo tipo de letra y pues es bastante eficiente trabajar en ese formatito. Existe la posibilidad de que nosotros trabajemos en Excel. A ver, ¿dónde está? De que trabajemos en Excel y lo guardemos en ese formato. ¿Cómo? En el Excel se le da archivo, guardar como, y acá donde dice el formato, escogemos valores separados por comas, CSV, y ya queda en el mismo formato cuando lo guardemos. Esa es una forma también. Es más cómodo hacer primero todo el trabajo en Excel, cuando ya tengamos todos los datos y todo acomodado, sobre todo porque el Excel nos deja visualmente evaluar columnas y filas, ¿sí? Nos ayuda bastante por ese lado. Entonces, de cualquiera de las dos formas sirve, que ya los descarguemos con CSV o que les demos una edición, miremos que estén bien los datos y después los guardamos. Ahora miremos cómo representan esos datos, cómo lo podemos ver en una gráfica en el Gapminder. Entonces, listo, vamos a ver. Estamos en una vacía, dándole clic acá al más, ¿sí? Acá entonces voy a hacer énfasis en donde estamos. Aquí arriba. Donde dice línea chart 2, ahí también le vamos a dar para uno nuevo. Aparece ese nombre, chart. Si creo otro, va a ser chart 3. ¿Le decimos de una vez líneas? No, no, porque estos son los que están precargados. Vamos a ir acá a las 3 lineecitas. Ya sabemos que esas 3 lineecitas son como el menú de las aplicaciones. Es igual que cualquier aplicación que bajáramos para el celular o para el computador. Y le vamos a decir ahí New Chart.
nueva tabla, nueva gráfica. New chart, nueva tabla de datos. Y entonces le podemos decir Gapminder Data, que es los que trae él ya precargados. Eso es lo que no queremos, sino queremos meterlos nosotros. Decimos sus datos. Bueno, tiene otra ventaja el Gapminder, nos deja meter los datos en Excel. La mayoría de estos programas pues no son tan amigables y nos dejan agregar los datos en CSV. Acá los está dejando agregar en Excel sin lío. Agreguemos el Excel. Hagamos el ejercicio con los dos. Primero, le damos clic acá, New Chart, Your Data, Excel File, y miramos el archivo de Excel que descargamos con los datos. Acá, líneas. Bueno, el tiempo. ¿El tiempo va hacia la derecha o hacia abajo? Bueno, ¿a qué se refieren con eso? Tiene acá también la opción de ver ejemplo. Entonces, el tiempo va hacia abajo, times go down. Tenemos entonces que vean los años, van todos hacia abajo. O el otro ejemplo, el tiempo va hacia la derecha, ver ejemplo. Entonces, el país y todo el tiempo hacia la derecha. Ese sí es. Ese es el que nosotros tenemos. Entonces, seleccionamos times go right, el tiempo va hacia la derecha. Choose Excel File, escogemos el archivo de Excel y miramos el que descargamos de Excel, GNI per cápita. Abrir. Entonces los está leyendo, perfecto. Ahí tenemos entonces opciones. Si tuviéramos más, él nos muestra más, pero solamente es ese el único ítem que tenemos. Y ahora le decimos, ok. Él solito nos construye la gráfica de líneas. Vamos a ver cómo queda, si queda parecido al que tiene el precargado. Lo estamos haciendo nosotros desde cero. Y ya hacemos otro ejercicio más. Buscamos acá está. Entonces está por países. Listo. Entonces podemos seleccionar varios países. ¿Cuáles? Seleccionemos Albania, Argentina, Australia, Austria. Le decimos aplicar. Quedó Albania. De pronto acá dándole... Bueno, un solo color. Ahí sí ya están todos. Austria, Argentina, Albania, démosle otro más, Angola. Aplicar, a ver cómo queda. No los toma. Duda de datos. Los estimados históricos están desde 1950. Vale, entonces busquemos con otros países para que se vea mucho más el de Estados Unidos y China, para poderlo comparar con otros. Démosle a ver. Estados Unidos. China. A ver con estos. No, sigue sin salir. De pronto al cargarlos. Vamos a cargarlos de nuevo. Entonces otra vez. New Chart. Your Data. Excel File. El tiempo va hacia la derecha. Perfecto. Ya tenemos acá el archivo también. Entonces, dice, los valores de tiempo deben verse como año.
2017, perfecto, sí, así se ven. Ahora dice, la tabla tiene una columna extra con posiciones, con los nombres. Miremos el ejemplo. Sí, dice que en la posición 1, que es esta, vamos a colocarle la misma posición 1 con los nombres. Y le decimos OK, a ver si ella lo toma mejor. A ver cómo nos queda. Pueden ser conjuntos de datos de lo que uno quiera, que pueden representar precios de acciones, que también se utilizan los de líneas. Cualquier arreglo temporal, cualquier arreglo que tenga, en este caso, pues líneas, se puede representar de esta manera. Ya vamos a ver también cómo podríamos hacer una pequeña gráfica de líneas en Excel para que nos quede agradable. Y se usan mucho para hacer proyecciones. Cuando vamos a proyectar a futuro, de pronto pronósticos, como decíamos, pronósticos de ventas, pronósticos de clima, pronósticos de pronto probabilidad de lluvia, de energía, todo lo que sea pronóstico que tenga una tendencia a futuro, lo podemos representar con estos arreglos temporales. Bueno, acá tenerle paciencia a que termine. Mientras va terminando, vamos a ir viendo algunos conceptos, repasando algunos conceptos que tomábamos la clase anterior y después vamos a hacer más ejercicios relacionados mientras termina de cargar. Les voy a enviar también estas diapositivas para que las podamos seguir. Son las diapositivas que estamos siempre eh, desarrollando para las clases con el profesor Javier Riascos. Él es quien tiene los otros grupos de Data Visualization. Para que sean siempre los mismos contenidos. Ya está, no era como tal un error, sino era que no le habíamos dado pues el filtro. Está cargando. Mientras termina de cargar el conjunto, pues está un poquito demorado de pronto por mi procesador. Mientras lo termina de cargar, entonces repasamos algunos conceptos y volvemos acá. Que tenía una consulta en el chat. Bien. Entonces, en nuestra segunda semana, la primera estábamos viendo de pronto todo lo que es importante en conceptos. Decíamos que esto viene y que ha tenido una acogida bastante grande en la ingeniería, pero también en la medicina, las tomografías, todos los exámenes médicos utilizan imágenes. Hoy en día también con la epidemia para detectar qué tanto daño ha hecho en nuestros pulmones o la capacidad pulmonar también nos toman una imagen para eso.
Comenzamos entonces con la discusión de Hans Rosling, del video. El video nos muestra claramente pues, la importancia de poder visualizar de manera correcta los datos y de cómo mostrar conceptos importantes con datos, ¿sí? Hay gráficas que son muy buenas y que sirven, todas las cosas que influyen sobre ellas, el proceso de visualización que de pronto nosotros ya veíamos viendo la semana anterior, que sí es de los datos crudos, de toda la base como tal de ese archivo Excel o de ese archivo CSV, hasta el procesamiento y el desarrollo de la visualización. Los tipos de datos que existen, como veíamos hace un momento, pues el archivo, el formato CSV es el más utilizado en el mundo. Las hojas de cálculo como el Excel, como el Google Sheets, como todos los otros programas que hay de hojas de cálculo libres, Numbers, que está en Mac, son formas de representar esos datos. Ahora, para manejar esos datos, las tareas que se pueden desarrollar para manejar esos datos, teníamos para hoy esa visualización de líneas. Vamos a ver cómo avanza. Entonces, tenemos una lectura para esta semana también, que es sugerida igual que la de la semana pasada. Se llama The Following Data Guide to Design, Visualization and Statistics, de Nathan Yao. Los recursos que hemos seleccionado para esta clase, como les decía en la clase anterior, son los que se utilizan en los cursos de visualización en todo el mundo. Principalmente nos guiamos de los cursos que se dan en Estados Unidos y en Europa para seleccionar estas lecturas y el desarrollo del material. El capítulo 1 de este libro trata de contar historias con datos. Vamos a llegar nosotros a ese tema, por eso son lecturas sugeridas para que vayamos viendo de qué va este curso y cómo va a ir avanzando. Acá es el primer capítulo. Nosotros lo vemos mucho más adelante. ¿Por qué? Después de ver todas estas herramientas que vamos a ir desarrollando poco a poco en las clases, el contar historias con datos es a lo que nosotros queremos llegar con el curso al final. Que podamos tomar un problema, como les decía, un problema de seguridad, un problema de crecimiento de alguna especie o de disminución, un problema de economía, el problema que ustedes quieran, y que podamos contar ese problema con datos. El desplazamiento de una especie. Está muy de moda las visualizaciones hoy en día de los osos polares, de cómo los osos polares se han ido moviendo de su hábitat en Siberia y cada vez más están cerca de las comunidades en las cuales pues hay personas de los pueblos o de los asentamientos que hay en Siberia. Esto por cambio de temperatura, por el calentamiento global, por cambio de hábitat. Entonces, las infografías que muestran de esto es que tantos avistamientos, cómo ha evolucionado el tema en los años, ¿sí? Y lo hacen bastante agradable. A eso se refiere el contar historias con datos, que varias visualizaciones o varias gráficas o un dashboard, un conjunto de visualizaciones, nos sirvan para poder contar una historia con esos datos. Las mejores estadísticas que usted podría ver, el TED Talk de Hans Rosling. ¿Qué datos muestran en el video? ¿Cuál es el mensaje principal que quiere dar y cómo logra dar ese mensaje? Pues estas charlas, esta charla TED es su charla principal, él la da en todo el mundo en sus conferencias. Él es lo que nos invita precisamente es a poder simplificar, que es algo también esto clave en el diseño, el simplificar la forma de hacer entender un problema, que por medio de estas visualizaciones de datos, nosotros podemos entender y ver el alcance que puede tener un problema principalmente, ¿sí? ¿Cuándo es útil? Esta es una diapositiva que veíamos nosotros en la clase anterior. Cuando tengo demasiados datos, empezando. Uno de los problemas que tenemos con grandes volúmenes de datos es que
no tenemos tiempo para leerlos todos o leer los resultados de este análisis. Una visualización nos ayuda a entender o comprender esa situación, mostrar una descripción general, descubrir qué preguntas son relevantes o importantes, refinar la búsqueda de manera visual o analítica, preguntas cualitativas ya mucho más complejas. No se puede capturar la pregunta de una forma compacta o exacta en una consulta. El objetivo es inherente de forma cualitativa, o sea, por ejemplo, belleza, gusto, son cosas que son difíciles de cuantificar porque son totalmente cualitativas, pero se pueden cuantificar. Una escala, por ejemplo, nos puede ayudar a entender para un cierto grupo de personas, una escala de 1 a 10, por ejemplo, entender en belleza de un edificio, una estructura, de 1 a 10 la calificación de cada uno, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en nuestro cerebro nosotros tenemos esas escalas para hacer comparaciones pareadas o comparaciones por pares. Si estamos diciendo que una persona, ay, tal compañero me parece que es atractivo, tal compañera me parece que es atractiva. ¿Por qué? Porque en su cabeza usted ya tiene un fondo de escala de qué es atractivo y qué no es atractivo. El edificio Colpatria me parece que es alto, que es pequeño. ¿Por qué? Porque en su fondo de escala lo está comparando contra los edificios del mundo o contra los edificios de Bogotá. Según contra lo que lo comparemos, vamos a poder dar una valoración totalmente diferente. El más importante, comunicación. Transferir resultados a diferentes partes interesadas no técnicas, aprender sobre un nuevo dominio o problema. ¿Qué tal uno llegar a una junta o a una reunión y en la reunión lo que vamos a presentar son números? Una tabla con muchos números y empezamos a hablar de cada uno. Como la forma de visualizar esos números es como datos crudos, así como vemos una palabra y la comparamos con otra, no hay mucha diferencia. Al nosotros utilizar la percepción de las personas, ya para una gráfica de barras, por ejemplo, mostrar que una está pequeña y la otra está mucho más grande, ya se ve la diferencia total entre esas dos variables o entre esos dos datos que se querían mostrar, porque todos somos expertos en proporciones. Sabemos qué es más grande que qué. Entonces, al ser expertos en proporciones, vamos a poder entender de una forma mucho más didáctica lo que está pasando con esos datos. ¿Cuándo no es útil? Si una pregunta se puede resolver mediante una consulta compacta y precisa, ¿para qué visualizar? Un solo dato, por ejemplo. ¿O cuál es el valor más grande de un conjunto? El máximo, el mayor. Toma de decisiones automática. Si una decisión se puede automatizar, ¿para qué utilizar a un humano en ese circuito? Cuando pasa de tal temperatura, la máquina se tiene que apagar. ¿Para qué le colocamos ahí un termostato y que esté uno mirando y hasta que pase esa temperatura apagarla? Un proceso automático. El llenado de un tanque, por ejemplo, también. Cosas clave para recordar. La visualización es principalmente una propuesta de costo versus beneficio. El costo es el esfuerzo para crear las visualizaciones o las imágenes. Los beneficios, que el problema puede ser interpretado de una forma mucho más didáctica, ¿sí? Básicamente es eso. Estas son de pronto lo que queríamos retomar de la clase anterior. Vamos a ver cómo va nuestro ejercicio. Esto fue que se quedó pegado el programa, esto no demora tanto. Entonces, como no demora tanto, tenemos esta visualización. Volvamos a hacerla. Entonces vean tan chévere que todas las cosas que se pueden desarrollar. Ya tocó cerrarlo. Vamos otra vez al Gapminder. Las visualizaciones de líneas también se pueden hacer de una forma súper sencilla en el Excel. En el Excel entonces podemos hacer visualizaciones de líneas. Un gráfico de líneas sencillo. Vamos acá nuevamente.
A ver si esta vez tenemos mejor suerte. Nueva gráfica. Your Data. Voy a darle con el CSV ahora. Le decimos que el tiempo va hacia la derecha. Seleccionamos el mismo archivo, es absolutamente el mismo, solo que en CSV. Y le voy a decir que si tienen un nombre en la posición 0, vamos a ver cómo lo toma. Nada, no los puede leer. Otra vez. Quitémosle el de los nombres. Y ahí sí los dé. Como le dimos al archivo CSV, no debería demorar mucho. Los archivos más pequeños, seguramente, dependiendo del procesador que tengamos en el computador, se va a demorar menos tiempo. Siempre sí de pronto recomiendo que, pues, cuando tenemos unos volúmenes sumamente grandes, no lo trabajemos directamente en el computador. En la universidad nosotros tenemos acceso a un servidor. En el último corte vamos a hacer algunos ejercicios utilizando el servidor de la universidad, que es para conjuntos de datos ya muy grande. Acá le escogí burbujas sin querer. Pero bueno, acá, ¿qué podemos hacerle? Podemos hacerle revisar el tiempo. Acá el tiempo quedó mal. Podemos revisarle las etiquetas. Podemos revisarle qué está en X y qué está en Y. Vean que acá tenemos mínimos y máximos que nos dicen o nos dan una idea de qué es lo que tenemos en cada una de las dos etiquetas. Igual también para el tamaño de las burbujas, si quisiéramos cambiarlo. Como no estamos haciendo gráficos de burbujas, volvemos a crearlo con el archivo CSV de líneas. Perfecto. Tienen nombres en la 1. Nada. No deja los nombres acá. Hagámoslo sin nombres. Así como la primera vez que lo agregamos. Que agregamos solamente el archivo. Listo, entonces acá vean que ya tenemos nuestros datos. Nos está mostrando el de Albania por defecto, porque Afganistán no tenía sino desde 1990. Entonces se saltó y nos está mostrando el de otro país diferente. Veamos el de Algeria. Tampoco está pasando igual que la vez anterior. Démosle reset. Ahí sí está. Nada. Ya para que cambie los colores. Iremos en la visualización por defecto que tiene de pronto agregado que no le hemos colocado nosotros. Color, regiones mundiales, lo tienen color. Países y no más. Eso es lo único, le cambia los colores. Miremos la nuestra.
Country Properties. A ver si es posible que se lo agreguemos. A ver con Estados Unidos. Reino Unido también. Nada, este conjunto no lo está dejando visualizar. A ver qué más. ¿Qué es lo que no tenemos acá? Miremos en las opciones. Tiempo. Hace unos pronósticos también automáticamente después del 2020. Color por países, perfecto. Nada. La escala tal vez. Vean que por eso es que de pronto mínimo máximo 100, no. Mínimo 0, démosle máximo. Creo que este es mucho más grande, pero miremoslo acá también, las opciones. Capacidad, tiempo. Mínimo 530, máximo 86.000. Tiempo e income. Vamos a ver esa opción también. Tiempo. No la trae. Miremos los datos nuevamente. Bueno, de cómo están, no hay una etiqueta para estos datos. Entonces, lo que sí podemos hacer es nosotros crear esas etiquetas. Este es país, perfecto. Años. Y la otra sería income. Esa etapa de preparación nos puede evitar inconvenientes como este, que como bajamos los datos, no los preparamos nosotros, estamos viendo cómo nos los muestran. Vean acá el ejemplo, dice year, el año, Gini per cápita de cada uno, perfecto. Y cuando está hacia la derecha, país, indicador, y luego sí los años. Esta es la forma que tenemos nosotros.
Miremos de esa forma cómo lo podemos modificar. Creamos una nueva columna y le vamos a colocar ingreso per cápita. Acá más arriba. Y va para todos. Ingreso per cápita. Ahora sí se parece mucho más a como nos están diciendo acá que presentemos nuestros datos. Vean que afortunadamente y para eso precisamente es que nos muestran los ejemplos. Entonces tenemos indicador. Listo. Años y países. Perfecto. Indicador, que sería la columna 2. Años y países. Ingreso per cápita en todos. Vamos a ver cómo nos queda así. Seguimos organizando nuestro conjunto de datos. Guardar. Y lo volvemos a cargar. Vamos a cargarlo del Excel. Listo, Gini per cápita. Dejémoslo así a ver cómo queda. Otra vez el de burbujas. Voy a volver a colocar el de líneas. Del de Excel. Líneas. Y ahora sí parece que ok. Listo. Ahora sí, aparecían todos. ¿Qué pasó? Pues que no le habíamos colocado el nombre del indicador que estábamos graficando. Ahora acá, todos aparecen con el mismo color. Vamos a cambiarle los colores. Que quede más bonito. Acá, single color, country properties, country. Que a cada país le dé un color diferente. Y acá pues lo interesante sería solamente escoger los que nosotros queremos. Afganistán, Albania, Algeria, Australia, Brasil, aplicar. Vean que el de Afganistán pues solamente lo va a mostrar los últimos. Podemos también hacer una proyección para hacer un pequeño pronóstico. Que acá es importante resaltar eso. Si hacemos un pronóstico con un programa, eso se conoce como una caja negra. No sabemos qué es lo que está haciendo, pero nos está calculando algo. Cuando ya conocemos el método, cómo lo aplica y cómo lo hace, pues ya es algo diferente, ¿sí? Ya es aplicación del método tal para hacer pronóstico. Estos programas, así como el Gapminder, como el Tableau que vamos a utilizar después, como el Power BI, que es el de Microsoft, o todos los que hay para visualizaciones, les nombro los mejores, tienen la posibilidad de proyectar un pronóstico sencillo, casi siempre es un pronóstico que se basa en promedio móvil simple, que es un método sencillo como el promedio de los últimos datos. Acá vean que tenemos en opciones, creo que es acá, when time, sí, show forecast. Entonces el pronóstico empieza después de ¿cuándo? Después de 2020. Entonces, ¿hasta dónde? Le podemos decir que nos haga un pronóstico mucho más adelante, ¿sí? Acá vamos a ver entonces la evolución para los países que nosotros escogimos.
Igual vamos a hacer ahora uno de COVID, para que sea uno diferente al que ya venía preestablecido. Entonces vean que pues el Gapminder es bueno, que es lo único, ver cómo se acomodan los datos, así es en cada uno de los programas, así como estaba viendo, bueno, qué me hizo falta colocarle al conjunto de datos? Ah, bueno, no le hemos colocado una etiqueta, hay que ponérsela. Así igual, tenemos que hacerlo con cualquiera de los programas, solamente ver cómo acomodar los datos, agregarlos, y la mayoría nos hacen una visualización sumamente bonita, como lo tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer uno más, pero ese lo vamos a cuadrar nosotros. Voy a buscar en internet y ya les comparto un conjunto de datos para el COVID en Colombia o en una ciudad o en un país. Vamos a ver qué podemos encontrar en internet. Entonces hagamos el de contagios, que ese es el que por lo general se encuentra casi que viral en todos lados. Entonces miremos contagios, COVID, Colombia y más chévere, CSV. Al darle ya la extensión del archivo, me va a buscar donde yo los pueda descargar y que sean de formato, coma separated value o CSV. Entonces hay bastantes datos abiertos, datos.gov.co, salud data. Esa de salud data es como la oficial. Entremos allí a ver cómo aparecen los datos y cómo los organizamos. Datos de salud. El documento. Este simbolito que está cargando es de Power BI. No es el mejor. Es el de Microsoft que hay para hacer visualizaciones. Es mucho mejor Tableau, pero acá utilizaron Power BI. Vean todo lo que demora en cargarse la visualización hasta que no coge todos los datos, hace las gráficas y las muestra. Ahí demora bastante en cargarlos. El que estamos utilizando de Gapminder, como está hecho en D3 de Java, es aún más rápido. Ese sería el más rápido de todos. Después Tableau, después no sé cuál, pero sí Power BI no sería. Este es demoradito en hacer cualquier... O sea que los datos sí tienen que estar por acá. Mapas de calor también vamos a ver. Datos de salud, ¿será? Nunca los he descargado. Démosle acá a ver si está acá. Enfermedades transmisibles. Análisis. Por acá de pronto los datos. Ficha técnica, descargar datos. Datos abiertos Bogotá. Démosle descargar datos a ver qué sale. Me descargó 43 megas de algo. Ocupación. Ficha técnica. Ah, es que este es de Bogotá. Coronavirus Colombia. Hagamos el de Bogotá, miremos a ver qué bajé. Si este está chévere, ya se los comparto a todos, porque pues no está grande. Enfermedades transmisibles, COVID. A ver, archivo. No, de una vez con Excel, carguémoslo. Me está cargando en otro lado. Abrir. Los de COVID. Me lo estaba cargando con este de Numbers.
Vamos a cargarlo con el Excel. Vean que estaba 40 megas, o sea, quiere decir que hay bastantes datos porque está en formato CSV. Entonces ese que descargué es pesadito. 40 son bastantes, 40 megas. Vean cómo sale. Por ahí ya salió y volvió a ocultarse. Está acá. Dice, reporte de Bogotá, 26 de febrero de 2020. Importado, la localidad. Podríamos hacer hasta por localidades. El crecimiento en cada una. Casa, recuperado, estado perfecto. Este nos sirve. Le voy a borrar esos títulos. Acá démosle guardar como. En Downloads, guardémoslo en Excel. El de Excel normalito. Libro de Excel. Y guardar, están descargadas, listo. Bien, entonces, ahora sí, démosle tratamiento a estos datos. Ya está guardando ahí. Pasándolo de formato. Queda un poquito más grande en Excel, por ahí 49, algo así. Vamos a ver ahorita cómo queda. Pero primero quitémosle este y ya les comparto el archivo. Listo, lo guardamos y acá va por el chat. Y vamos a hacer el crecimiento por localidades. ¿Se llama OS también? Sí. OSB. COVID, acá está. $27, de hecho, bajó. Listo, entonces, el Excel nos dejaría ver algo inicial de estos datos. Esto vamos a tener clases específicas para eso, pero solo como por hacer un pequeño ejercicio así cortico de que tengamos una caracterización de estos datos. Selecciono toda la hoja, le doy insertar, tabla dinámica, como para ver cuántos hay por cada localidad desde que empezó, y aceptar, que eso es algo que yo nunca he mirado. Esto es más como por curiosidad, que veamos un poquito de los datos, a ver qué es lo que dice. Esto es a lo que me refiero con que los datos nos cuenten una historia. Bajamos los datos en crudos. Vamos a ver acá entonces con localidades. Los llevo a las filas. Y la fecha puede ser, que es la fecha del diagnóstico. O caso, a sumatoria de valores. Ahí cualquiera va a contarme, porque todos son casos que son de COVID, ¿no? Entonces vean, con las localidades, acá con este resumen, podemos hacer una gráfica de barras y ver cuál es la que tiene más y cuál menos en toda historia. Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, toca ir a Sumapaz, no hay ni una. La Candelaria también está vacío, hay poquiticos. Usme, está bien. Antonio Nariño, Barrios Unidos, ahí ve uno entonces donde hay más contagios y menos contagios, ¿no? Una gráfica sencilla con una tabla de datos como para darnos una idea, ¿sí? Esto no lo vamos a ver todavía, vamos a llegar más adelante a estos tipos de análisis. Hoy solamente vamos a hacer los gráficos de línea por localidad. Entonces, a quitar esta hoja. Y todo esto está en video para que después si quieren la pueden hacer también y mirar muchos más análisis. Por ahora,
Vamos a los datos iniciales, ver cómo está la fecha. Caso, aparecen acá del caso 1 hasta los que llevamos. Esa no nos sirve para nada, la podemos eliminar. Que de primeras esté la fecha. Y vean que la fecha está día, mes y año. Entonces, para ahorita que nos pregunte, le decimos está día, mes y año. Fecha de inicio de síntomas, fecha de diagnóstico. Más bien fecha de diagnóstico. La otra también la podemos quitar. Fecha de diagnóstico, ciudad, localidad. Unidad de medida. No, si nos servía esa de caso, ¿no? Para ver cuántos, cómo iban subiendo, ¿no? Porque por fecha. Por fecha, casos acumulados es lo que necesitamos nosotros. No, sí. Dejemos entonces fecha de diagnóstico. Creemos una más. En vez de ciudad, que ciudad no la necesitamos, le colocamos casos acumulados. Y lo que vamos a hacer es que nos queden las fechas y los casos. ¿Cómo preparamos entonces esos datos? Ahí vamos a tener que hacer un filtro, una tabla dinámica para poderlos preparar. De todas formas, nos toca, igual que en el anterior, hacer una tablita dinámica. Que nos queden las fechas y el conteo de casos para cada una de esas fechas. Toca así. Bien, entonces hagámoslo. Sí, podría ser. No, es que si lo hacemos por localidades nos demoramos mucho más. Porque tendríamos que agrupar en cada uno de los días por qué localidad fue que se presentó. Sí, sería más complicado. A ver cómo hacemos entonces. Hagamos selección de los datos. Miremos a ver si el Gapminder nos ayuda. Si no nos ayuda, ahí sí lo hacemos nosotros por conteos. Por ahora, dejémoslos así, con fecha de diagnóstico, casos acumulados y localidad. Puede que de pronto él nos ayude a contarlos con la unidad de medida. Vamos al Gapminder. Vamos a una nueva tabla, sus datos, Excel. Este sí están de para abajo. Time goes down. Están en días. Escogemos el Excel. Ya se está leyendo. Puede que sí, que acá le demos por localidad, que acá lea la fecha y que entonces él solito los vaya contando. Esperemos a que lo haga. Si no, sí tenemos que hacerlo nosotros y hacer la preparación de los datos. Pero es un análisis bastante interesante, así podemos ver cómo crece cada una de las localidades. Y lo hacemos para dos, no lo hacemos para todas, para que ustedes después puedan seguir haciéndolo en más localidades. Si no los lee ahorita, si los lee, genial. Vamos a ver.
porque está muy demorado. Yo creo que es por la fecha. Entonces, miremos que la fecha nos queda igual, 2017-0905. Entonces aquí seleccionamos todos los valores de fecha, le damos clic derecho, le decimos propiedades o formato de celda, acá dice formato de celda, y vamos a ver que nos aparezca de la misma forma la fecha. Personalizada. Año, mes y día. No. A ver cómo podemos colocar esta fecha. General, no. Fecha corta. Bueno, dejémoslo así por ahora, a ver si los leyó. Lo mismo, está muy demorado y él no demora tanto. Mejor salimos y volvemos a preparar los datos. Ya sabemos cómo tiene que aparecer el día. Ahora vamos a tratar de colocar la fecha así. Lo guardamos como CSV, a ver cómo se ve la fecha. Si de pronto la fecha sí se ve así en un CSV. Valores separados por comas. Lo voy a guardar en escritorio. O bueno, en descargas. Reemplazar a ver. A ver cómo se ve de esa forma. Ya está. Abrimos con TextEdit a ver cómo se ve. Nada, vean cómo sale. Sale 06/03/2020. Entonces, ¿cómo podemos organizar para que los datos nos los reciba el Gapminder? Ya el Gapminder nos dijo cómo los recibe. Año, mes y día, si no estoy mal. Entonces, la preparación, vamos a irnos a la preparación de los datos. A ver si tenemos día, año, mes y día. Listo, sí, año, mes y día. Atención, ¿cómo lo hacemos para la fecha? Excel tiene varias funciones que nos ayudan a poder extraer datos. Si yo le digo acá, igual a, en esta celda, año, y abro paréntesis, selecciono la fecha, me trae 2020. Si le digo mes, me trae 03.
Y si le digo día, me trae el día 20. El día 6, perdón. Listo, entonces para eso necesitamos que nos aparezcan con ceros los dos, ¿no? 03 y 06. A ver si cambiándolo en formato de celdas, por este que se parece, año, mes y día. Año, mes y día. Puede que así sí lo lea para que no tengamos que hacer esto. Otra vez guardo. Y otra vez los abro. Quedan con la rayita. Casi, pero todavía no salen igual. Necesitamos que salga 03. A ver si con mes ahí ya lo tomo. No, sale 3. Entonces, todos estos, le digo control C, pegado especial, o más fácil aún, ya sé de una forma que nos puede servir acá. Le voy a decir no guardar, para abrirlo en el TextEdit. Y acá lo que vamos a hacer es decirle editar, edición, reemplazar, buscar y reemplazar. Entonces que busque la rayita, el separador y que lo reemplace con nada, con que esté vacío. Le digo reemplazar todo. Y ahí ya va a quedar la fecha pegada. Eso se puede hacer también en el bloc de notas. Pegan los datos en formato de texto plano y le dan edición, buscar o reemplazar y reemplazan los caracteres. Así ya tenemos la fecha como nos la está pidiendo el Gapminder. Listo. 2020-03-14. Ahí están. Ya quedó ahora sí la fecha. Ya les envío este. Que ya está con las fechas para agregar en el Gapminder. ¿Qué es cansona la preparación de datos? Sí, un poquito. Pero pues es necesaria, eso sí, porque todos los programas nos los piden de manera diferente, ¿no? Vamos al chat. Y en el chat les envío el archivo ya modificado. Listo, vamos otra vez nuevamente al Gapminder a ver si ya nos hace más fácil el cambio por días de líneas.
Un segundo. Hay que traerlo para otro lado. El tenerlo acá no me lo reconoce. Llevo a documentos porque lo tengo en la nube. Entonces, al tratar de cargarlo, no me lo deja cargar. Acá sí ya debería servir. Bien, entonces el paso a paso, vamos a nueva gráfica, nuestros datos, CSV, líneas, el tiempo de para abajo, seleccionamos el archivo que lo tengo en documentos, le decimos que está en días, que sí tenemos unos nombres, vemos que lo cargue así a ver si los carga automáticamente, solo le digo que están en días. Y veamos que nos grafica así. Con él siempre tenemos que tener cuidado con los filtros, que son esas columnas que le agregamos en el anterior. En este no se lo agregamos. Si no, ya miramos a ver si le agregamos el de localidad. O el de caso. El de caso estaba en... Creo que era como la quinta. Pero para estar seguros lo abrimos. Unidad de medida de la quinta, correcto. Parece que tiene líos. Nuevamente, siempre que tenga líos, mejor lo cerramos y lo volvemos a abrir. Por lo menos en Mac. En Windows es un poquito más estable. Pero igual nos hace las gráficas automáticas. Es solamente aprender a agregarle cada uno de estos datos. Entonces, primero miremos cómo nos queda. Agregándole la de Bogotá. La 2 es la de Bogotá. Le damos OK. Debería demorar menos en hacer el análisis y en mostrarnos la gráfica. Y mientras hace esto, vamos viendo el crecimiento por localidad, que es el que sí deberíamos graficar. ¿Cómo lo hacemos? Este de pronto nos muestra una línea recta, porque no estamos sumando ni agregándole, sino todo es de una sola medición. Para que nos quede algo, pues ya agregado, voy a abrir el archivo, que esto era lo que les decía que hacer por localidades. Y con el archivo vamos a hacer los acumulados de casos.
para que haga el conteo por fechas. ¿Cómo hacemos ese conteo por fechas, compañeros? Tenemos acá la fecha y tenemos los casos. Simplemente seleccionamos los datos, le damos insertar, tabla dinámica, aceptar. Seleccionamos primero las fechas de diagnóstico en las filas, así como hicimos hace un rato. Fecha de diagnóstico, perfecto. Quitamos trimestre, quitamos año, dejamos solo fecha. Y vamos a colocarlo por sumatoria de fechas de diagnóstico. Muy bien. Ya tenemos entonces en cada uno de los meses. Voy a colocarlo por día. Vamos a darle entonces a este que aparecieron meses. Clic derecho, configuraciones de campo. Nos sirve con esta, entonces. Démosle ignorar. Gapminder no fue capaz de hacerlo así, como les decía. Vamos a necesitar los valores por fechas y acumulados. Creo que es más fácil trabajarlo acá directamente. Hay varias opciones, pero para no meternos con tablas dinámicas, hagámoslo así. Miremos que las fechas sí estén pues correctas. Sí, están en orden. Pareciera, no. 28 pasa al 3. Para que queden en orden, ordenamos los datos. Colocamos como un filtro. Ordenar por fecha de diagnóstico. De los más antiguos a los más nuevos. Aceptar. Ahí ya ahora sí los tenemos ordenados. Ahora en unidad de medida vamos a colocar los acumulados. Entonces acá es 1. Acá es 1 más el anterior. Y ahí ya los podemos arrastrar para todos. A ver si los toma. Listo. 3, 4, 5, 7, ahí están. Ya están todos los casos acumulados como han ido creciendo. Este sería en Bogotá. Podemos ver en cada fecha cuántos casos tenemos. Y podemos también agruparlos por localidades. No, pero de todas formas sí tocaría tabla dinámica, ¿no? Porque, ¿qué pasa si los graficamos así? ¿Ven la diferencia? Si los graficamos así, lo que vamos a tener es una línea recta exponencial, porque va a ser 1, 2, 3, sí, van a ser esto, van a ir creciendo exponencialmente, no por el día. Iremos a ver qué tal nos queda en la gráfica. Hagamos una acá en Excel para ver qué nos saldría en Gapminder. Gráfica de líneas 2D. Y a ver qué tal. Si al final sí nos deja la fecha, pues la progresión se podría observar.
pero queda muy lento, ala. Este no lo cogió. Pero sí hay que hacer sí o sí el acumulado. Si no se hace el acumulado, de todas formas no los toma. Porque él no entiende cuántos datos están creciendo por cada una de las fechas. Lo que necesitamos es el reporte de casos diarios en Bogotá por localidad. Entonces tenemos que colocar cuántos fueron el 10, cuántos el 12, cuántos el 13, cuántos el 14, ¿sí? Para eso era la tabla dinámica. Sí tenemos que hacerlo de todas formas para ver cómo crece. Quedan estos 10 minuticos que nos faltan. Yo creo que alcanzo a hacerla para que no nos quedemos sin esa gráfica. Entonces, abrimos la que ya tiene las fechas. Ahí estaba. Abrimos en Excel. Ahí voy a hacer el acumulado por días. Y esa de una vez la mandamos al Gapminder para que veamos el crecimiento diario. Entonces, cuándo fueron más y cuándo fueron menos. Ya está. Perfecto. Listo. Entonces, acá ya están ordenados. Voy a hacer la tabla dinámica. Agrupándolos por fecha de diagnóstico. Y el otro, ¿cómo es que se llama? El de los casos. Sí, ¿cuántos hay de cada uno? Y acá sumatoria de... Hacemos recuento en este caso. En vez de suma. Perfecto. Ahí ya tenemos cuántos casos en cada fecha por día al hacer el recuento. Fecha y caso. Esta es la tabla que llevamos entonces al Gapminder para ver la evolución fecha a fecha, día a día del COVID en Bogotá. Voy a darle acá uno nuevo. Fecha y casos diarios. Listo. Archivo, guardar como. Voy a colocarle Gap. Del Gapminder en Downloads y en CSV. Valores separados por comas, guardar. Se los envío también por chat. Este ya es el archivo para subir al Gapminder. Y vamos al Gap ahora sí.
Entonces ya lo subimos en el formato que nos dicen por día y ya tenemos todo. Entonces debería servir sin problemas. Líneas, el tiempo va hacia abajo. Escoja el archivo CSV, el que llame GAP. Dice que está vacío, no lo he guardado, seguramente. Archivo, guardar, pérdida de alguno de los datos. Desea continuar trabajando donde lo dejó. Acá le digo guardar como. Reemplazar, a ver si ahora sí ya. Y vamos aquí al Gapminder a ver si ya lo reconoce. Así que está vacío. A ver por qué. Ahí está. Subámoslo en Excel a ver. Libro de Excel. Excel file. Times go down. Lines. Vamos a Gap. Archivo de Excel entonces. Entonces decimos día. Sí. Y tenemos entonces. No. Así nomás. Un solo color, sí. No, no lo coge así. La posición 1, a ver. No toma las fechas diarias. A ver si con esta ya las toma. Ya es la última opción. Ya si esta no, me quedo yo mirándolo y les subo el video, pero vamos a ver si al agregarle la fecha normalita como fecha, al traerlo de Excel, ahí sí lo coge. Puede que sí. Ya cada uno de los programas tiene pues estas particularidades. Es por eso que una de las cosas que colocamos es el costo, ¿no? El costo en tiempo. No, muy demorado. De acá, Gapminder, de acá este y acabamos. Líneas, tiempo para abajo.
Excel file. Decimos que está en días. Nada, para que no tomar más tiempo de la clase, sé que algunos de ustedes tienen que cambiar de clase. Este pedacito de representación de COVID lo subo en un video corto y se los envío al correo de cada uno. ¿Qué es lo importante acá? Y lo que tenemos que tener como conclusión de estos gráficos. Primero, que nos permiten ver el comportamiento de un grupo de datos en el tiempo. Lo segundo es que tenemos que ver cada uno de los programas, cómo acomodar la información para poderla subir. Ya vimos que con año es sumamente fácil, solamente teniendo el dato de año. Ahora para el dato de día, pues vamos a ver cómo es. Se los subo en la noche de hoy, se los envío por correo para que terminen el ejercicio. Vamos a tener un pequeño ejercicio durante esta semana. Se los comparto por correo, al igual que pues un videito corto de cómo subirle los datos, a ver si ya pues reacciona el computador con eso. ¿Listo? Por hoy dejamos acá. La clase se las envío todos al correo, como todos no están en Avatar, a todos se los envío al correo el día de hoy, esta clase, el video cortico y la asignación hasta la próxima semana. ¿Listo? Nos vemos entonces el próximo lunes. Sigan revisando el material. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Una pregunta, profe. Por el correo, a todos les llega el correo. Lo mismo. Chao. Gracias, profe. Profesor. Gracias, profe. Profe, y el video del señor que usted